Hola a todos y todas, muchas gracias por unirse a esta sesión virtual de las pláticas de la Comisión Nacional de Bioética. Soy el doctor Jafet Quintero Venegas, adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Soy geógrafo de formación, licenciatura, maestría y doctorado, y tengo un postdoctorado en bioética por el Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Mis dos líneas centrales de investigación son, por un lado, los estudios críticos del turismo y por el otro lado, la ética animal y la ética ambiental, pero desde el ámbito de la ética animal principalmente. Bueno, pues en esta ocasión yo les voy a plantear una pregunta y a partir de mi presentación creo que ustedes pueden irse haciendo una idea y contestárselas a sí mismas. ¿Es el turismo contemporáneo compatible con la ética ambiental? Entonces, así es como empiezo mi plática. Repito, es una pregunta que les hago para que ustedes mismos traten de contestarla. Y pues yo simplemente daré una serie de argumentos para que ustedes vayan formando su propia respuesta a esta pregunta. Quiero empezar con esta imagen, con esta noticia de hace unas cuantas semanas, publicada el 26 de mayo, en el cual se dijo que esa fecha en particular hubo 22,000 aviones volando simultáneamente, de acuerdo con esta plataforma que sirve para rastrear aviones a nivel planetario. 22,000 aviones. Y habrá que reflexionar cuántos de estos aviones se mueven a partir de energías alternativas. La respuesta es cero. Entonces, imagínense qué implica el hecho de que tengamos esta gran cantidad de aeronaves sobrevolando el planeta para desplazar a personas de un país a otro o entre territorios, ¿no? Y que aparte todo es una actividad que por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial ha ido en aumento hasta que llegó la pandemia y estancó la actividad un momento. Ya nada más con esta imagen ustedes podrán reflexionar, bueno, ¿qué pasa entonces con estos esfuerzos que ha habido por parte de ciertos gobiernos en el contexto global por tratar de sustituir algunos medios de transporte por energías alternativas? En el caso de los aviones, de la aviación, esto ni siquiera se ha planteado. Bueno, la estructura que llevaré a continuación será en cuatro principales puntos: un breve panorama del turismo contemporáneo, a hablar del homo turísticos al postturista, los impactos ambientales del turismo y daré una serie de conclusiones. Entonces, empecemos con lo primero, un breve panorama del turismo mundial. Yo acabo de mencionar que el turismo es una actividad económica que ha venido en aumento por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque ahí empieza con esa masificación del turismo. De hecho, el turismo es una actividad que responde fuertemente a la agenda de la globalización, que implica tener un mundo altamente interconectado, que implica reducir la fricción del espacio y la distancia, esto es, que las personas cada vez puedan desplazarse a distancias más largas en un menor tiempo y que al mismo tiempo eh, la idea del turismo corresponde con la de la globalización porque se van también borrando las fronteras entre el aquí y el allá, que eso lo podemos ver tanto con términos turísticos como en términos tecnológicos, lo que implica la comunicación instantánea, por ejemplo, y que al menos para aquellas personas que tienen ciertos ingresos económicos muy significativos y que, por así decirlo, pertenecen a ciertos sectores, clases medias de la globalización, las fronteras, o sea, la movilidad es cada vez más fácil, son fronteras cada vez más difusas y porosas. Dicho esto, cada vez es más fácil el poder tramitar una visa o un permiso de viaje siempre y cuando se tengan los mecanismos económicos que la globalización establece como los ideales, ¿sí? Porque para la gente migrante esto es completamente diferente. Entonces, al menos antes del COVID, estos eran como los puntos clave para entender las dinámicas del turismo. ¿Qué estaba pasando con esta actividad? Y de hecho, hay regiones en concreto que históricamente le han apostado a la dinámica turística, como es el caso de Europa, ha sido el gran foco turístico en el contexto global, y como resultado de tratar de encajar en el sistema mundo, de incorporarse las dinámicas globales del turismo, pues vemos con la gráfica como poco a poco hay regiones que han ido despegando, ¿sí? Paulatinamente en la inserción del turismo contemporáneo. Y hoy en día, pues podemos pensar no solamente en Europa como la gran región receptora de turistas, sino en la región de Asia-Pacífico, el Medio Oriente, toda la porción de las Américas. Al punto tal ha sido esta dinámica o esta oferta turística a nivel global que ha involucrado también la apertura cada vez mayor de rutas aéreas, de rutas de transporte, de movilidad internacional, etcétera, que para antes de la pandemia, o sea, pues estoy hablando de datos del 2019, había una cantidad de 1,400 millones de turistas internacionales desplazándose por todo el planeta.
1.400 millones. O sea, para principios del siglo XXI había 670 millones de turistas, más o menos por así decirlo, y en casi 20 años se logró incrementar la cifra en más del doble. Imagínense lo que representa aumentar la cantidad de turistas que se van desplazando en el contexto global, ¿sí? En términos del impacto ambiental y espacial. Eso implica que hay que habilitar mayores rutas aéreas, mayores rutas de transporte, mayores hoteles, habilitar espacios para el turismo, ¿no? Y entonces, se empiezan a generar ciertos discursos que pueden ser contradictorios. Por un lado, la idea de que el turismo implica un gran crecimiento económico, pero por otro lado, también la presencia del turismo como un gran modelador espacial y ambiental, ¿sí? La pandemia, por así decirlo, le vino a dar un respiro a estos impactos ambientales tan tremendos del turismo, porque lo que ocasionó la pandemia fue que se generó un proceso temporal de desglobalización. Es decir, estas facilidades de viaje que existían y al mismo tiempo esta tremenda interconexión de personas y al mismo tiempo esta idea de estar habilitando rutas para desplazamiento se detuvo por un momento, ¿sí? Hubo afectaciones al turismo fuertemente visibles como resultado de este proceso de desglobalización que trajo consigo la pandemia. Básicamente, tener aviones en tierra, hoteles cerrados y restricciones de viaje. Si la idea de la globalización es que cada vez haya más facilidad de movilización por todo el planeta, o al menos por estos ámbitos globales del planeta, imagínense qué representó el hecho de que se hubieran puesto restricciones de viaje, ¿sí? Obviamente esto fue una gran afectado, una gran atentado, por así decirlo, a la agenda de la globalización, la interconexión, ¿sí? Y que se vio en números ya económicos reflejado en la cantidad de turistas que se desplazaron. O sea, ¿sí? Las pérdidas por el turismo fueron inmensas. Llegamos con la pandemia a números de los años 90, ¿sí? 394 millones de turistas desplazándose a nivel global, que se escucha mucho en términos absolutos. Estamos pensando de más o menos 3 veces, un poco más de 3 veces la población que tiene México, o sea, de turistas que se desplazan en el contexto global internacional por año. Pero si repensamos que el crecimiento había llegado a casi 1.500 millones de turistas, esto representó una pérdida del 73% en términos de los desplazamientos. Y por supuesto que esto tuvo también fuertes repercusiones económicas, ¿no? 394 millones de personas se desplazan anualmente de forma internacional, siguen siendo muchísimos. Y aún así, estos números se ven como muy poco como resultado de esa gran dinámica, esa gran vorágine que traía el turismo como resultado del crecimiento económico y la globalización. Ahora, la gran duda que queda es cuándo se van a reactivar estos números en términos turísticos a como los teníamos en el 2019. Y la pregunta no es tan fácil de responder, porque no solamente depende en que los países vuelvan a habilitar sus rutas aéreas como se tenía, tampoco depende en que las restricciones de viaje ya queden completamente prohibidas. De hecho, ya generalmente los países ya no están prohibiendo viajes o tienen restricciones, sino que también va a depender mucho de ese factor riesgo que implica la movilidad. Había teóricos, por ejemplo, David Fennell, habían teóricos que comentaban como Richard Sharpley, no, David Fennell es de los turismo animales, perdón, un error mío, que comentaban sobre la movilidad junto con Michael Hall y comentaban que era muy factible que el turismo se reactivara pues para el año 2022. Pero faltaba interpretar ese factor de riesgo con respecto a la movilidad, de la certeza que implica el desplazar en un espacio donde la población está vacunada, ¿sí? Entonces, el factor de la vacuna, de la vacunación, justamente ha sido un factor también muy importante para tratar de entender por qué los niveles de turismo a nivel internacional no se han recuperado a pesar de que ya se decretó el fin de la pandemia. Este mapa que publica The Economist en el año 2021 hablaba de una expectativa, de una proyección de hasta cuándo se podría viajar, por así decirlo, ¿sí? A partir de la cobertura universal de la vacuna. Y parece ser que estamos en el 2023 y todavía hay países en los cuales su población no se encuentra vacunada al 100%. Entonces, como pueden darse cuenta, son varios factores que entran en juego para poder hablar de una reactivación turismo después de la pandemia. Ahora, si esto se logra, el turismo otra vez va a ir en aumento
Y no estaremos hablando de 22,000 aviones sobrevolando el planeta en unos cuantos meses. Posiblemente las cifras vayan aumentando y como dije al inicio, son aviones que ni siquiera se desmovilizan a partir de energías alternativas, sino todos con combustibles fósiles. A esto sumémosle un factor diferente, que tiene que ver ya no con la dinámica económica, sino con la dinámica social y antropológica, que es el desarrollo o el surgimiento de el Homo turisticus o el post-turista como un individuo que surge de la globalización y que tiene en mente el desplazamiento como una razón de vida, como una forma de ser. La movilidad turística se vuelve parte de la identidad, ¿sí? Y pensemos en esto. El turismo yo comenté que es parte integral de la globalización. Bueno, ¿qué implica o qué significa ser alguien en la vida en este contexto global? Significa tener una casa, tener un automóvil, tener una familia y posiblemente, o él, conocer el mundo, el viajar. O sea, son una serie de ideales y de imaginarios que se van construyendo en la mente y que por lo tanto la población global, con eso me refiero a la población que pertenece a los sectores de la globalidad, van abrazando como parte de la identidad propia. Entonces, el deseo del viaje va a estar ahí. Y es a lo que se refiere con la idea del post-turismo, del homo turísticus. De hecho, la idea del turismo como razón de ser está fuertemente arraigada en la idea de los fines del turismo que plantea la Organización Mundial del Turismo, porque de hecho se establece que es parte misma de la realización plena del ser humano, casi como diciendo, si no viajas, no eres un ser humano. Fíjense en estos discursos institucionales que están presentes para que una actividad como el turismo se consolide como algo que está fuertemente asociado en el imaginario cultural y económico de las personas constantemente. Así como la realización plena del ser humano, hay otra serie de elementos o de premisas que se asocian con los fines del turismo y que podrían ser fuertemente cuestionadas desde un punto de vista crítico. Por ejemplo, se supone que un fin del turismo es que se genere igualdad de los pueblos. ¿Y esto realmente es así? ¿O más bien implicará que los y las turistas refuerzan su posición de privilegio económico en función de los espacios que se visitan, por ejemplo? ¿Sí? La originalidad del financiamiento de las culturas de los pueblos y cuando vemos que cada vez se crean espacios hiperreales, espacios que salen de la realidad para generar mundos de fantasía y que es algo que visitan o que se promocionan en destinos turísticos. En el contexto mexicano, pensemos en un lugar como Valquírico, por ejemplo, que nada tiene que ver con ni la originalidad ni el financiamiento de la cultura de los pueblos, o este nuevo programa que están echando a andar por parte de la Secretaría de Turismo, que es el de los reinos mexicanos. Reinos mexicanos. O sea, entonces esta idea de que la originalidad del turismo no es del todo tan así, sino que más bien lo que ha predominado recientemente son elementos poco auténticos, ¿sí? De fantasía. Y bueno, podríamos seguir con todo esto y si ustedes se ponen a reflexionar, pues lo cierto es que los fines del turismo no son exactamente a lo que corresponde la realidad misma actual de la dinámica turística, ¿no? Hay muchas críticas al respecto de los procesos de expulsión de las poblaciones originales de sus tierras para salir de la dinámica turística, de cómo el turismo ha potenciado las desigualdades económicas, que más bien el turismo es una estructura muy endeble porque es estacionaria, ¿sí? Etcétera. Bueno, ¿vale? Entonces, simplemente un mecanismo de reflexión si esto realmente fue así. Ahora, lo que es muy importante de decir, hablando de cuestiones de movilidad y posicionando al turismo como un sistema, es que estos discursos asociados con la sustentabilidad, con el bienestar ambiental, también hay que criticarlos mucho por lo siguiente. Aquí están viendo ustedes un esquema que trata de ver a los diferentes espacios del turismo como una serie de interconexiones que generan una totalidad. Y en este modelo tenemos, por un lado, el espacio de origen, de donde provienen los viajeros, el espacio de destino, o sea, hacia donde llegan los viajeros, y este espacio regiones de tránsito. Yo quiero hacerles una pregunta al respecto. Cuando ustedes detectan en Internet o detectan la publicidad de algún tipo de destino promocionado como ecoturismo, pensemos algún destino en Chiapas, donde se promociona que todo es orgánico, que todo es a partir de producción local, o sea, que se pone en el imaginario colectivo como un verdadero destino turístico que se preocupa por el medio ambiente. Pero para salir de la Ciudad de México y llegar ahí hay que tomar un avión, dos autobuses y posiblemente algún otro transporte privado. ¿Sí? ¿Qué tan sustentable o qué tan amigable con el medio ambiente fue mi movilidad para llegar a ese espacio en el cual lo que se va a consumir son elementos etiquetados como sustentables o como digas con el medio ambiente?
¿sí? Lo que tradicionalmente se ve como un destino ecoturístico sustentable no es del todo tan así, puesto que hace falta entender cómo llegan los y las turistas a ese espacio. Y otra vez, si tienen que tomar alguno de estos 22,000 aviones que están volando a la atmósfera en estos momentos, pues entonces ya no fue tan sustentable, ¿no? Al mismo tiempo, lo que se ha creado con este imaginario del turismo es pensar que tenemos un fuerte derecho al turismo. Y esto está asociado con lo que decía hace unos momentos. O sea, tenemos en mente la idea de que para ser alguien en la vida, en este mundo global, pues tenemos que viajar. Es prácticamente como un derecho, ¿no? Y si es así, o sea, el turismo lo podríamos hacer como un derecho. Ojo con esa situación, porque si el turismo fuera un derecho, por lo tanto es un derecho que están cubriendo o satisfaciendo solamente un porcentaje relativamente bajo de la población a nivel internacional. Regresamos a los números prepandemia, 1.400 millones de turistas internacionales. Somos 8,000 millones de personas en el planeta. Quiere decir que menos del 20% de la población se está desplazando, ¿no? En el contexto global. Y si queremos que toda la población se desplace en el contexto global, por ejemplo, imagínense los tremendos impactos ambientales que esto generaría. Bueno, entrando a lo que significan los posturistas o los homoturísticos. No solamente los homoturísticos son aquellas personas que ven al viaje como la razón de vida, sino que en estos viajes solidifican su propia identidad cultural porque pueden exotizar todo lo demás, ¿sí? De hecho, uno de los fines del turismo básicamente es como tratar de entender las diferencias entre sociedades, pero lo que hace el turismo es exotizar. Y en vez de que percibamos a las personas en otros espacios a partir de las similitudes que tenemos y entendamos somos parte de un continuum social, o sea, verlos como la alteridad, los vemos como la otredad o se les ve como la otredad, como todos aquellos agentes externos, extraños, por así decirlo, pues que están ahí para ser fotografiados, para que me atiendan, para etcétera, ¿no? Eso es bien interesante porque pues el posturista y el homo turístico van desarrollando esta idea de que tienen el derecho a mercantilizar al otro por el simple hecho de tener un poder adquisitivo mucho mayor, ¿sí? Y que entra en juego aquí también la parte ética, ¿no? Y que habrá que preguntarnos hasta qué punto cotidianamente cuando se viaja, el viaje no está hecho para exotizar, para reforzar identidades culturales propias y sentir que vivimos en un privilegio del cual no queremos salir. Aquí hay dos definiciones muy sencillitas de quiénes son los homoturísticos, una de Cancerini y una de Bowles, y rápidamente las leo. Persona con un buen nivel de ingresos que viaja por placer durante un breve periodo de tiempo, aprovechando una disparidad geoeconómica entre su residencia habitual y las destinaciones elegidas. O sea, está fuertemente presente la idea de relaciones de poder, se aprovecha la desigualdad. La especie Homo turísticos está formada por individuos pudientes que viajan por lo hacer, sabedores de que volver a su casa tras unas horas de vacaciones. O sea, van a vivir experiencias, a acumular experiencias, pero saben que están fuera de esas experiencias porque van a regresar a casa. Entonces, es la idea de acumular capital espacial, por así decirlo. Ya no me interesa conocer al otro, sino acumular capital espacial. Y regresando al tema de la globalización, se vale, porque mientras más experiencias yo demuestre en redes sociales como Instagram o Facebook y me den like al respecto, pues yo siento, si yo percibo que voy teniendo ese reconocimiento que se necesita en este mundo global para que al menos en la imagen quede como una persona que conoce el mundo, ¿sí? Eso es bien complejo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los posturistas? Por un lado están los homoturísticos, por otro lado los posturistas. Los posturistas básicamente son estas personas, estos individuos que viajan con la finalidad también de demostrar un poder económico, ¿sí? Pero que básicamente está enfocado a ese tipo de turistas que viajan para reproducir su cotidianidad en los espacios de destino y que tienen poco tiempo de viaje, ¿no? Poco tiempo de viaje a partir, por ejemplo, de la precariedad laboral, pero que tengo que demostrar que pertenezco a cierto sector económico y que por lo tanto, pues más allá de que los turistas se vuelvan viajeros que descubren el espacio, tienen absolutamente todo resuelto. Todo resuelto. Entonces es como un espacio muy sanitizado, muy hermético, en el cual se viaja y se viaja pues sin conocer realmente cómo es el otro espacio, ¿sí? No sé, pensemos en estos viajes que luego suelen ofrecer, ¿no? Por redes sociales, por internet, que te dicen, conozca 14 capitales imperiales europeas en 2 semanas. ¿Cuál es la finalidad de estos viajes? ¿Es conocer realmente la cultura local? Esta finalidad de viajar en 14 ciudades imperiales por 2 semanas
tiene realmente otros sentidos. No es el de tener contacto con la población local, el que los viajes me ilustren, es generar imágenes a fin de cuentas, ¿no? Genera imágenes. Y se generan imágenes otra vez para generar, valga la expresión, la imagen de que son personas de culto, que son personas de mundo, personas que conocen, ¿sí? Y habrá que preguntarnos si realmente es ahí. El posturismo también está fuertemente vinculado con nuevos gustos y necesidades, por ejemplo, ¿no? En donde lo más probable es que se replique la cotidianidad. Por ejemplo, con esos productos de Airbnbización, que buscamos quedarnos no en un espacio de hospedaje tradicional, sino en algo mucho más cercano a la cotidianidad, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y algo bien interesante también del posturismo tiene que ver con estas tendencias digitales de la desintoxicación, perdón, del Internet. Entonces, paquetes que te ofrecen para que te vayas de vacaciones o de descanso 3 días a un balneario y en esos 3 días está para utilizar el celular, o sea, como se hacía antes. Una nueva necesidad de desintoxicarnos del Internet cuando antes no era del todo tan así. Viajábamos sin necesidad de tener contacto con el Internet porque era parte de una experiencia. Ahora se viaja de forma generalizada en este post-turismo, estando en contacto todo el tiempo con el Internet sin descubrir el otro espacio como tendría que descubrirse, ¿no? Bueno, en el posturismo también, principalmente se viaja buscando experiencias que no se encuentran disponibles en el entorno o bien que le van a dar un estatus de distinción a partir de reproducir la cotidianidad, pero que esa cotidianidad en un espacio diferente al habitual genere estatus. Por ejemplo, no es lo mismo ir a ver a Taylor Swift a Estados Unidos a verla en el Foro Sol. Entonces viajo por este elemento de distinción, que posiblemente sí están en el entorno, pero genera algo diferente en el imaginario colectivo, que se haya visto esta cotidianidad en otro espacio, en el espacio de origen mismo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión del posturismo. O sea, no es que la movilidad en el posturismo sea la razón de ser, como en el Homo turisticus, sino que en el posturismo viajo posiblemente para producir mi cotidianidad o para desintoxicarme de la cotidianidad, digamos, tan abrumadora del Internet, cuando antes el viaje estaba enfocado principalmente para eso, ni se pensaba la presencia de las redes sociales y el Internet, ¿no? Ahora, como algo que se busca mucho en el posturismo es aceptación social, aquí viene ya el vínculo con los impactos ambientales, pues a menudo los posturistas en esta idea de realización y de tener likes en Instagram, por ejemplo, buscan consumir espacios que son poco accesibles. Esto es lo que se le conoce como las márgenes del sistema turístico. Imagínense un turista que tiene la posibilidad de subir una imagen consumiendo turísticamente la Antártida. Es un espacio que todavía no está mercantilizado, pero que se va abriendo al mercado turístico y eso implica vuelos, implica infraestructura, pero pues vale la pena, ¿no? Tener la fotografía en Instagram donde estoy en la Antártida viendo los pingüinos. Entonces, el posturista o en ese turismo que tenemos en las márgenes, ¿sí? Son individuos que buscan la manera de llegar a espacios también que son poco accesibles, demostrando un poder económico, pero al mismo tiempo experiencias que son pocos quienes las han realizado. Entonces hay muchos espacios en el planeta que no se han abierto al turismo, pero que están ahí ante los ojos del gran capital de abrirse y mercantilizarse, porque eso implica prestigio en redes sociales, implica que en el mundo de la globalización demostré que fui un paso más adelante de los ámbitos cotidianos tradicionales del turismo. Espero que se vaya quedando claro, que es por ejemplo el caso del turismo en la Antártida, como yo mencionaba, ¿no? Quienes viajen a la Antártida generalmente lo hacen a partir de una preocupación ambiental, como esto se ha trabajado, pero qué tan preocupados por estar ambientalmente, pues están contribuyendo a partir de convertir el viaje en la Antártida en un espectáculo en el deterioro mismo del ecosistema. Es una gran contradicción, ¿sí? Básicamente el posturista o los posturistas lo que buscan es conseguir experiencias extraordinarias, pero que se vean más auténticas. O sea, llegar a un espacio poco habilitado para el turismo, más natural, con poca inversión, con poca infraestructura y puedo seguir. Bueno. Lo mismo pasa con el turismo espacial. El turismo espacial está enfocado a una dinámica plenamente posturística, ¿no? O sea, quiero conocer el espacio porque nadie más lo conoce. Y yo no sé si ustedes leyeron el nivel de impacto ambiental que tienen los viajecitos espaciales que hace Jeff Bezos, ¿no? O sea, se habla por ahí, hubo unos cálculos que se hicieron donde el viaje que hizo Jeff Bezos al espacio contaminó, pues liberó gases de efecto invernadero, lo equivalente a lo que contaminaría un país pequeño como Bután todo el año, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Imagínense que los viajes espaciales se empiecen a democratizar y cada vez se liberen más gases de efecto invernadero con la simple finalidad de presumir o de decir que se ha estado en un espacio en el cual nadie ha estado.
Esto asociado con el medio ambiente, el turismo, parece que no ser que no tiene cierta razón de ser, ¿no? Y bueno, por supuesto entonces que podemos darnos cuenta que hay varios países que tienen derramas económicas significativas a partir del turismo y que están en esta búsqueda posturística por cada vez captar más y más y más turistas que busquen la manera de, o que estén buscando, perdón, en su imaginario, salir de la cotidianidad turística, de consumir espacios que les permiten escalar en esa jerarquía social de la globalización. Bueno, vayamos con los impactos ambientales del turismo entonces. Todavía hoy en día, la aviación sigue siendo un mecanismo contaminante, pero que se encuentra no en el primer lugar de liberación de gas de efecto invernadero o de CO2, ¿sí? Ahí lo tenemos en tercer lugar. Pero como hemos comentado, el turismo otra vez se va a posicionar en aumento. Por lo tanto, los números asociados con la contaminación de aviones y su liberación de gas de efecto invernadero va a ir aumentando poco a poco. Así como hay territorios en los cuales se busca la manera de sustituir ciertos automóviles por vehículos que se muevan a partir de energías alternativas, ¿sí? El transporte terrestre va a ir disminuyendo sus números y la aviación va a ir aumentando, porque todavía para estos momentos no se tienen aviones en los cuales todo se desplace a partir de energías alternativas, ¿sí? Y bueno, simplemente este es el texto de donde obtuve este tipo de datos, ¿no? Y aquí hay datos mucho más certeros. Veámoslos y analicemos un poco. Eh, Fíjense que ha habido un aumento de prácticamente el 30% en la liberación de gases de efecto invernadero de CO2 en la aviación en los últimos 10 años aproximadamente. Esto es preocupante. Es preocupante porque sí es un aumento muy significativo como resultado de la apertura de rutas comerciales cada vez más, ¿no? Y de toda la cantidad de gases de efecto invernadero que están presentes en la aviación, ¿sí? Resulta ser que el 85% derivan de transporte de pasajeros. Otra vez. Tenemos posturistas, tenemos tomoturísticos que quieren desplazarse, hay que habilitar rutas, la globalización nos dice que tenemos que interconectar el mundo, por supuesto que esto viene en aumento cada vez más y más y más, ¿no? Y ahí tenemos los principales mercados que hasta antes de la pandemia, digamos, eran los que más contaminantes en términos turísticos. Estados Unidos en primer lugar, la Unión Europea en segundo y China en tercero. Sin embargo, hay países emergentes como México, como Brasil, por ejemplo, como Indonesia, que cada vez también es mayor la cantidad de pasajeros o de turistas provenientes de estos países que se empiezan a desplazar por el planeta, ¿sí? En conjunto, Estados Unidos, la Unión Europea y China representaron más de la mitad de liberación de CO2 en la atmósfera, como en todo el transporte aéreo de pasajeros, ¿sí? Y bueno, hay que también pensar que con el turismo, lo que hemos visto del turismo, del posturismo, el turismo como parte de la razón de ser, pues se habla mucho de que el turismo se va a reactivar también hacia espacios rurales y naturales que van a encontrar en el turismo un nicho de actividad económica. Por ejemplo, en el contexto mexicano, bueno, no son espacios exactamente rurales y naturales, pero se habilitaron los reinos mágicos, los reinos mágicos o reinos turísticos en México, no recuerdo exactamente el nombre, ¿sí? Reinos turísticos, reinos mexicanos, perdón, así como un programa de la Sectur. Y aparte, pues parece ser que el programa de pueblos mágicos se está reactivando y que se están inscribiendo otra vez territorios rurales o semirurales que buscan insertarse en la dinámica turística. Al menos con la cuestión de la inserción de espacios rurales en México lo hemos visto. Tenemos cada vez más habilitados áreas naturales protegidas, localidades rurales en el contexto turístico y la población se desplaza para allá. Pero esto mismo va a empezar a pasar en el contexto internacional. Promocionar áreas naturales protegidas en el contexto global como algo que tiene que observarse, ¿sí? Promocionar localidades rurales que históricamente han estado fuera de las dinámicas turísticas como espacios turísticos. ¿Y qué implica todo esto? Pues implica que se tiene que construir infraestructura para habilitar esos nuevos espacios. Implica que tiene que haber aeropuertos, carreteras nuevas, viajes en tren, ¿no? Bueno, no, sin entrar en polémica política. El proyecto del Tren Maya responde justamente a estos tipos de habilitación de espacios en el contexto global para captar más turistas que pues tienen que llegar a espacios que han sido inhóspitos o de difícil acceso históricamente. O sea, por ahí va la situación, digamos, antropológica del Tren Maya, ¿no? Y lo que va a suceder con esto es que vamos a tener espacios que están soportados en el mundo natural, o en el espacio natural, pero que de ninguna manera pueden llamarse a sí mismos ecoturísticos. Un ejemplo claro de esto son las cascadas de Iguazú en Argentina y en Brasil. No hay duda alguna que se mercantiliza un elemento en la naturaleza para darle salida a los y las turistas.
pero lejos está de ser un espacio ecoturístico porque recibe millones de visitantes al año. O sea, hace que la capacidad de carga, esto quiere decir la cantidad de turistas que podrían visitar ese espacio para que el sistema no se degrade, no es tomada en serio, no es tomada en cuenta. Simplemente se mercantiliza ese espacio natural y los y las turistas llegan y llegan y llegan y llegan, ¿sí? Porque eso genera ganancias económicas. Eso habilita los espacios y los posiciona en el mercado global, ¿sí? En el mercado global del turismo. Está difícil, ¿no? Está difícil con todo esto que estoy planteando, que el turismo contemporáneo sea compatible con la ética ambiental. Y fíjense que esta parte me parece bien interesante. No solamente con la ética ambiental, sino también con la cuestión de los ecosistemas por sí mismos y de los otros habitantes sintientes del planeta que son los animales, ¿sí? Con la pandemia salieron constantemente noticias presentes de cómo se empezaron a avistar animales marítimos en espacios costeros en donde no se había o no se habían visto pues porque estaban saturados de turistas. Recuerdo una noticia en la pandemia de que se habían visto en la bahía de Acapulco una serie de delfines. Eso cuando había pasado. No se acercaban por la gran cantidad de concentración de Homo sapiens ahí. Los Homo sapiens se retiran, las costas no están ocupadas, por lo tanto los animales pueden otra vez utilizar los espacios que históricamente también les corresponde y que tienen derechos, ¿no? Y este video me parece bien bonito porque fue filmado justo durante la pandemia, ahí se ve parte de la infraestructura que quedó en la pandemia, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, cómo ese mamífero marino, no sé si es una foca, un león marino, un lobo marino, pues utiliza la infraestructura aprovechando que no hay turistas, que puede utilizar ese espacio sin que sea expulsado, que sin genere miedo, algún tipo de riesgo, ¿no? Y simplemente yo le llamo aquí, como si son los nuevos seres turísticos, a estos animales que están aprovechando esa infraestructura que, como repito, quedó completamente cerrada en desuso como resultado de la pandemia. Esto sería fabuloso verlo constantemente en los espacios costeros, pero los animales ni se acercan muchas veces por esa gran saturación de Homo sapiens en el contexto costero y por la infraestructura que está presente y que incluso puede generar un riesgo para ellos, ¿no? Bueno, ya voy cerrando entonces. ¿Qué reflexiones finales podemos hacer en todo este panorama que les he hecho del turismo contemporáneo y la ética ambiental? Primero, yo creo que urge evaluar las afectaciones ambientales por el turismo, ¿no? Quitémonos las máscaras y démonos cuenta que el turismo más ético con el medio ambiente es el que no se hace, ¿sí? Ese es el menor impacto ambiental que podemos tener en el turismo. Sin embargo, reflexionemos el por qué tenemos la necesidad constante de estar queriendo conocer lugares y qué implica. Si es una condición de vida o muerte el hecho de no conocernos la Torre Eiffel, si es una situación de vida o muerte el nunca en la vida viajar en avión para desplazarme a otro continente, por ejemplo, ¿no? Con la pandemia fue muy revelador el hecho de que pues, la gente no se murió por no viajar y que más bien se buscaron mecanismos en ciertas ciudades para regresar a la recreación urbana, más que necesidad tener que salir al exterior para poder satisfacer esa necesidad de recreo que tienen muchas personas en el contexto global. Por otro lado, esto no lo expliqué en la presentación, por aquí voy a hacer un paréntesis de esto. Muchos de los discursos ambientales que tenemos han sido históricamente muy antropocéntricos, o sea, ponen al ser humano como el centro del privilegio y a partir del ser humano se entienden necesidades ecológicas, perdón. Más bien, estos discursos ambientales antropocéntricos están fuertemente soportados en la idea de la conservación. Conservar para qué o para quién. Y aparte conservamos recursos. Hay una fuerte carga económica cuando hablamos de la conservación de recursos, porque al ser humano le sirven. La sustentabilidad en el mismo sentido, la preocupación de conservar recursos para generaciones futuras. ¿Generaciones de quiénes? ¿De capibaras? No, generaciones de los Homo sapiens, ¿no? Y el ambientalismo, como este tipo de prácticas en las cuales lo que se asocia o lo que se busca es que los problemas ambientales se resuelvan en el futuro por la cuestión tecnológica sin cuestionarnos la actividad por sí misma. O sea, como que nos quita de culpa el hecho de que si yo les dijera que en los próximos 50 años vamos a tener aviones que se van a partir de energías alternativas, pues entonces sigamos haciendo turismo porque llegará el momento en el cual la tecnología resuelve sus problemas, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que cambiar. Creo que tenemos que dejar de percibir a los discursos ambientales a partir del beneficio hacia los seres humanos y que pensemos en otro tipo de beneficios, ¿no? No sé, que beneficie también a las poblaciones animales o que beneficie también a todas las comunidades bióticas y abióticas y no solamente al ser humano, ¿sí? Otro punto importante a reflexionar es que muchas veces, muchas veces, el turismo
está tan vinculado con el ámbito de la conservación que se nombran espacios naturales, áreas naturales protegidas para que sean mercantilizadas turísticamente y que a partir del ingreso económico que representa el turismo, esas áreas se puedan seguir manteniendo y se puedan seguir conservando. Esto no tendría que ser así. Tendríamos que buscar una conservación a partir de entender el valor de la naturaleza y más bien si queremos proteger ese espacio que quede completamente prohibido el turismo. ¿Han visto ustedes noticias recientemente, por ejemplo, de animales? Esto pasó en Nuevo León hace unos cuantos meses, ¿no? De un oso que estaba en su hábitat, en Chipinque, me parece que fue esto, ¿no? Y que al oso se le ocurrió en su hábitat bajar a este espacio por donde pasan los turistas, ¿no? Y que entonces el oso fue capturado aunque estaba en su hábitat porque implicaba un riesgo para los turistas. Fíjense esta contradicción tan fuerte. Ese espacio se protege, se crea como un parque nacional, si mal no recuerdo, según que para proteger a la naturaleza. Pero en el momento que los seres humanos atentan o afectan ese ecosistema, ¿sí? Y un individuo no humano que habita en ese espacio baja y está en su mismo espacio, resulta ser que a ese individuo humano que lo solo capturan porque implica una afectación fuerte para el turismo. Esto es una tremenda contradicción, por eso digo, ¿es válido conservar a partir del turismo o tenemos que buscar otros mecanismos de conservación, ¿no? También tenemos que empezar a reflexionar si realmente tenemos que estar cosificando constantemente a la naturaleza para volver un objeto consumible, porque en esta conservación de la naturaleza de esta forma, la naturaleza se transforma para darle un valor estético en función de lo deseable y no un valor en función de lo que realmente le sirve a la naturaleza para sobrevivir, para mantenerse como un ecosistema prístino, ¿sí? No sé, ¿cuántos parques no conocen ustedes en donde se podan las plantas, se poda el césped, porque lo que se busca es que se vea bonito antes de que sea funcionen en términos ecosistémicos, ¿sí? Bueno, también podemos decir, ya para ir terminando, que el posturismo va en ascenso. Como dice ahí, se ha perdido el espíritu original del viaje y se va a buscar más bien cada vez una mayor mercantilización del espacio para acumular experiencias turísticas. Y como dice aquí, porque se busca acumular o incrementar el capital espacial, como también se dice por ahí, ¿no? Mientras más países conozcas, eres mejor turista y habrá que ver si esto realmente es así. O sea, sí puedo conocer 62 países y eso me hace mejor turista, más una persona mucho más global, pero es lo que se busca. Estamos en una búsqueda constante de la competencia espacial que hace que el postturismo vaya también en aumento, ¿no? Finalmente, pensemos, ¿el turismo entonces es realmente una actividad necesaria? No pensemos en lo económico. Es una actividad que realmente satisface a los seres humanos y le da plenitud, como dice la Organización Mundial del Turismo. Entonces, tenemos que seguir haciendo turismo como se ha venido haciendo a costa del ambiente, a costa de los animales, a costa de los ecosistemas e incluso a costa de las comunidades humanas, lo que implica esta diferencia y desigualdad que conlleva por sí mismo las prácticas turísticas. ¿No sería entonces deseable regresar a la recreación por sobre el turismo y, como comenté hace unos minutos, que las ciudades o los espacios de vida otorgaran todas estas necesidades recreativas que tiene la población para que no tengan que salir al exterior? Y bueno, dejo entonces esta última pregunta para también que ustedes la puedan contestar de forma personal en su mente, ¿sí? En sus reflexiones del día al día. ¿Se pueden reducir los impactos ambientales que genera el turismo con las formas en que se está haciendo actualmente y las tendencias de viaje que son estas, como comenté? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Esos son mis datos. Si me encuentran en correo electrónico yafet@sociales.unam.mx. Como les comenté, estoy adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y me encuentran en Facebook y en Twitter como Jaf Cuben. Pues muchas gracias. Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.